Bueno, en primer lugar, bienvenidos a los que de siempre y a los que algunos de vosotros que no os conocemos, ¿eh? Pero sentiros cómodos, estáis en vuestra casa. Somos un gran equipo de personas con compromiso social y con visiones diferentes y críticas, ¿no? Porque eso pensamos que el pensamiento crítico es muy importante para poder avanzar y entender la complejidad de este mundo en el que vivimos, ¿no? En el que parecería muy simple entenderlo, pero no es simple, ¿no? Aunque por la televisión y los medios de prensa nos digan que esto es muy claro y tal, tal. Bien, la naturaleza es, hoy vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer de las manos de Daniel Turón. ¿Eh? Daniel Turón es un hombre fundador de nuestro movimiento desde el principio. Nos conocimos en una manifestación de lucha contra el cambio climático. Fue muy importante. Si no hubiéramos estado ahí, ¿verdad, Daniel? Nos hemos conocido más tarde, seguramente, pero no seguro que nos lo habríamos conocido. Entonces tú y otras personas, como Mónica, que es la moderadora de esta mesa, y Judith Estrada, una persona que recordaremos siempre, que fue pues, también fundadora y promotora de esta visión de la naturaleza en nuestro corazón, ¿verdad? Pues son personas que habéis trabajado siempre ayudando a entender la complejidad de lo que es la naturaleza, que forma parte de nosotros, pero que lamentablemente nos hemos alejado de ella. Ya, pues oiga, la veamos más como un divertimento, como algo a lo que acudir los fines de semana, salvo las excepciones de la gente que vive en los medios rurales y que la naturaleza es consustancial con su vida, ¿no? Pero la mayor parte de población sabéis que vive en centros urbanos, ¿no? Y esta gente, pues, aunque tengan su corazoncito y sepan muchas cosas, está muy lejos, ¿verdad?, de esta compleja realidad. Bien, entonces estamos aquí para que con Daniel Turón esta tarde nos dé esta visión, una visión, una visión filosófica, ambientalista, una visión, tú te defines como ecofilósofo, ¿no? Muy, muy bonitas estas definiciones, que son novedosas, ¿no? En el mundo de la ciencia y en el mundo de la psicología, ¿no? Y en esta mesa, pues vamos a presentar tu libro, nos vas a hablar de él, de psicología ecológica, un libro que se has hecho con mucho arduo, con mucho esfuerzo durante años, ¿eh? Me ha impactado porque eres profundo, eres exquisito, ¿verdad? En este análisis que te basas no solo en tus experiencias y en tus estudios, sino que realmente del contraste de lo que piensan otros que han sido pues también eminentes personas defensoras de este proceso, ¿no? Me gustaría en algún momento de este día pues, hacer referencia también a la Carta de la Tierra, ¿no? Un documento que del 2000, ¿no? Nuestro Federico Mayor Zaragoza, nuestro hombre que nos auspició siempre, ¿no? Pues no lo tenía con mucho orgullo como algo que él propuso y se planteó y se aprobó en Naciones Unidas en el 2000, en el nuevo milenio. Empezamos el nuevo milenio con mucha ilusión, ¿verdad? Pero con las cosas se han complicado. Bueno, no me extiendo más. Paso la palabra a Mónica Puccini, que es la moderadora de esta mesa. Ella es además la coordinadora del área de Planet, una de las cuatro áreas del movimiento, para desarrollar todo lo que hacemos en este ámbito. Y estará presente una persona que hemos invitado, una jovenzuela, bueno, jovenzuela, me permito decirle joven, joven chica mieses, ¿no? Estas chicas que son, bueno, la esperanza de este futuro en el que confiamos trabajar. Y ella está trabajando en un área de juventud, lidera un grupo de trabajo de juventud. Y ella, pues bueno, lo digo yo porque luego Mónica podéis extenderos más, pero me cautivó cuando esta chica terminó sus estudios, se lanzó a Asia durante 6 meses para conocer aspectos ecológicos, ambientales, sociológicos de cómo vivía la sociedad. Y cuando terminó este periplo, no tuvo bastante y se fue a Alemania a, bueno, aprender alemán, por supuesto, y muchas cosas más. Y cuando yo creía que regresaba al fin a España, no, ha vuelto y ahora está en Centroamérica, trabajando en Costa Rica en proyectos sociales que nos contará. Es una persona con una visión muy realista, muy crítica de esta desesperante situación que vivimos en el mundo, donde los aspectos ambientales pues son como descuidados por quienes están realmente deberían ser los primeros defensores, pues estamos en entornos naturales, hasta paradisíacos, ¿no? ¿Cómo estas personas realmente pierden esta sensibilidad? Tan fuerte es la presión del entorno, de la sociedad de consumo, que nos permite que los plásticos invadan todas las zonas del mundo, estemos en cualquier paraíso del mundo. Bien, esto lo hablaremos. Esto es al contrapunto de esta sesión, que es una sesión de presentación de un libro, pero también una sesión de debate, y espero que sea rico y que nos alimente pues, a los que estamos aquí, ¿verdad? Pues gracias y adelante. Por favor, Mónica. Bueno,
Buenas tardes a todos. Pues ya Manel ha hecho una presentación inicial. Pues también me gustaría hablarles un poco más de Daniel, a quien pues recibimos con mucha alegría y con el espíritu de la esperanza activa, ¿no? Para que él nos comparta en este espacio las claves de su libro. Desde el ámbito de Planet, que está orientado pues a todo lo ambiental, nosotros vamos a intentar enfocarlo en nuestra charla, este vínculo tan fundamental de la ecopsicología y la prevención laboral, ese vínculo entre la salud mental y la sostenibilidad y entre la vida personal y la organizacional. Daniel, pues con mucha alegría y esperanza activo, quiero que nos hables de ello. O queremos, ilustrarnos esta tarde. Gracias. Empiezo entonces con la charla. Gracias también, Manel, por recordar la Carta de la Tierra, que es algo que perfectamente podría estar en el libro, aunque en este caso no está porque no cabe, pero encaja perfectamente, ¿no? Y gracias, Mónica, también por todo lo que estamos elaborando, de trabajar con empresas y con la judicatura y con todos los talleres que estamos haciendo en esta línea. Y lo que voy a hacer va a ser pasar una presentación, un PowerPoint, para poder, digamos, desde ahí, eh, eh, a ver, estoy compartiendo pantalla, se ve, ¿no? Vale, Vamos a- iniciar presentación. Y desde aquí, pues, Vale. empezaré Sí. la charla. Entonces, lo que quiero presentar es bueno, el libro de Psicología Ecológica, luego lo podemos comentar y debatir. Ahora haré como una breve síntesis, tampoco pretendo explicarlo todo, pero sí como dar una idea general para que la persona que se acerque al libro tenga ya un poco un mapa, ¿no? Para poder abordarlo, ya que es un libro también complejo y con muchas aristas y bueno, y con diferentes perspectivas. Entonces, lo que voy a empezar simplemente es describiendo un poco el libro. El capítulo uno lo que hago es tratar brevemente el tema de la emergencia ecológica. No me meto ahí porque ahí podéis encontrar otros textos como El planeta inhóspito o el mismo, los mismos documentos del IPCC y todo lo que es, y un montón de libros que nos hablan sobre los efectos de la crisis ecológica. Lo que sí, bueno, alguna breve introducción a los movimientos de Extinction Rebellion y otros movimientos que están tratando, ¿no? Pues de frenar pues toda la degradación medioambiental. En el capítulo 2 ya me meto, digamos, en la esencia del libro que tiene que ver con relacionar la ecología con la psicología, con las emociones. ¿Vale? Entonces, lo que planteo en el capítulo 2 son toda una serie de estudios académicos, de encuestas que se han hecho en diversos sitios, ahora lo veremos, para ver que, bueno, que esto no es algo que me inventé yo o que se inventen pues, cuatro psicólogos así que están haciendo cosas, sino que está ya bastante estudiado, aunque poco visibilizado. En el capítulo 3 ya me meto un poco en alguna teoría, digamos, del origen de la angustia en la filosofía y la psicología occidental y también el trabajo del duelo y todo lo que tiene que ver con la psicología profunda, la ecología profunda y bueno, y todas las emociones climáticas que se pueden dar, ¿no? En el capítulo 4 lo que hago es desarrollar, bueno, no desarrollar, sino explicar el desarrollo que hay en la teoría de los diferentes modelos de despertar ecológico o de toma de conciencia ecológica. Aquí voy a presentar uno de ellos, el más sencillito, pero bueno, en el libro pues desarrollo algunos más, ¿no? En el capítulo 5 entro un poco en la ecofilosofía, ya que bueno, este libro está, digamos, inspirado bueno, en el trabajo de Joanna Macy, que es básicamente lo que yo llevo trabajando durante los últimos 5 años. Y lo que he querido con el libro es ampliar a otros autores y desde otras miradas también para ver un poco también el mapa de la situación aparte de Joanna Macy, ¿no? Pero en todo caso, Joanna Macy es como bueno, la línea central, ¿no? Y claro, y ella pues también se basa en la ecofilosofía y en todo el desarrollo de este cambio de visión que necesitamos, ¿vale? Entonces sí que lo planteo un poco. En el capítulo 6 ya me meto un poco en las soluciones, lo que sería la ecoterapia o las propuestas, digamos,
de sanación a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y a la necesidad, pues, de sanar o responder a esas emociones y a todo lo que nos conmueve, lo que estamos viendo desde diferentes líneas y diferentes autores también. Y en el capítulo 7 lo que hago básicamente es a través de las artes, en especial del cine y la literatura, pues ver algunos ejemplos pues de utopías o de ecotopías o de visiones positivas frente también a algunas negativas de cómo podemos manifestar y visionar un futuro positivo, ¿no? En concreto luego hablo en los anexos, el manifiesto Solar Punk, el manifiesto Dark Mountain, algunos también artículos que he escrito sobre el trabajo que reconecta, comparándolo con otras disciplinas. Y finalmente un glosario que me parece muy interesante porque a mí personalmente me sirvió mucho el glosario, ya que después de haber escrito y haber, digamos, paseado por todas estas teorías y tal, necesitaba yo también entender bien un resumen y ahí en el glosario se ve muy bien los conceptos principales que tratamos en el libro. Con lo cual, a veces puedes empezar el libro leyendo el glosario, que te puede dar como una idea general y también puede ser interesante. Bueno, y finalmente la biografía. Entonces empezamos el capítulo 1, como digo, lo que hacemos es, bueno, una introducción al trabajo que reconecta, que es, digamos, la inspiración de este libro. Bueno, tiene que ver con el libro que hice la traducción hace un tiempo de Esperanza Activa de Joanna Macy y los talleres que voy desarrollando, pues tanto pues por mi cuenta como las aplicaciones que hacemos con Mónica también en diferentes empresas para gestionar el estrés, entre otras cosas, pues de la crisis ecológica, ¿no? Y bueno, y habla un poco del movimiento por el clima, para entender que en realidad la visión que se plantea en el libro es que no estamos defendiendo la naturaleza, sino que somos nosotros mismos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Bueno, es una introducción, el primer capítulo. El segundo capítulo es donde entramos ya, como digo, en materia. Y aquí vemos varias encuestas. Empezaré pues por la principal, que son a 10.000 jóvenes de entre 6 y 25 años en 10 países distintos. Es verdad que 10.000 jóvenes pues puede parecer poco y se tienen que hacer más encuestas, veremos que se han hecho más, pero de lo que da esta encuesta es que el 75% de los jóvenes se sienten preocupados, un 45% ve afectada su vida cotidiana por esta ansiedad y lo más inquietante que muestra esta encuesta es que más del 56% cree que la humanidad ya está condenada y que no hay nada que hacer. Ante esta perspectiva, ante esa visión de no futuro que tienen los jóvenes, pues bueno, es preocupante, porque obviamente si ya piensas que no hay nada que hacer, pues ya no haces nada, ¿no? Con lo cual es muy importante cambiar, y es lo que pretendemos en el capítulo 7 con estas nuevas visiones de futuro, pues cambiar esa imagen de hacia dónde vamos, ¿no? Y las posibilidades y generar esa esperanza activa de que sí que se están haciendo cosas y se puede solucionar, ¿no? Entonces, bueno, vemos en realidad en la imagen de la derecha como la ansiedad climática la podemos subdividir en las emociones, como se ve aquí, que ya veremos también más adelante. En España, pues también se ha realizado una encuesta, en el futuro es clima, a 9.000 jóvenes, que también es una amplia muestra, y los datos reflejan un poco lo mismo, ¿no? Que el 97% está preocupado por la emergencia climática, el 82% reconoce haber sufrido ecoansiedad y uno de cada cuatro afirma sentir agobio climático de manera frecuente. O sea que un 25% pues lo tiene bastante presente, ¿no? Y bueno, y vemos un poco en Australia también, en la imagen de la izquierda, que el 95% cree que es serio. Y lo interesante de esta encuesta es ver que en realidad solo un 10% habla del tema con frecuencia. Con lo cual vemos una gran diferencia entre la preocupación y lo que se está hablando de ello, ¿no? Aunque el 80% se sienta preocupado, se habla muy poco. Y esto también lo comentaba hace poco bueno, un economista conocido en un podcast sobre lo que está pasando estos días, porque vemos que en realidad la ecoansiedad es una de las ansiedades globales, como vemos estos días estamos viviendo plenamente, es una ansiedad global que tiene que ver con la situación económica que se nos puede venir y todo esto, ¿no? Y que no es deja de ser también ecoansiedad, porque en realidad si vemos esta guerra es una guerra por los recursos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera este paralelismo y esta charla que hablaremos de ansiedad también nos sirve para procesar un poco el shock en el que estamos, en una situación pues que el propio presidente ha dicho que es muy grave y que si no cambiamos nos puede llevar a
pues crisis económica y social bastante fuerte en las próximas semanas. Estos son lo que se está diciendo, ¿no? Entonces eso también vemos que no estamos hablando mucho de ello, en realidad, por lo que veo y por lo que se dice. Sí que en las noticias nos lo plantean, pero tampoco estamos teniéndolo suficientemente presente, seguramente porque estamos un poco todavía procesándolo. Y es lo mismo. Entonces, es un ejemplo que pongo de una situación actual que nos paralela a la crisis ecológica, ¿no? Y bueno, porque en realidad estos temas pues no los hablamos mucho, no nos... Entonces, vistas estos estudios, vamos a pasar a definir un poco. La Asociación Americana de Psicología en 2017 ya reconoce la ecoansiedad como una respuesta emocional a la crisis ambiental, con una serie de efectos emocionales y cognitivos, pero lo importante de entender también es que hay diferentes tipos de ecoansiedad. Se han catalogado diferentes tipos. Una es la patológica, que es minoritaria y seguramente la encontramos en muy pocos casos y la persona que pueda sentir una ansiedad patológica es porque ya tiene otros factores en su propia vida que le producen pues, que tenga una patología en sí misma, pero es importante destacar, y eso es muy importante tenerlo presente, que la ecoansiedad no es una patología, no es algo negativo, sino que es al contrario, es una emoción ah, que expresa la ecoempatía, nuestra conexión profunda con el planeta y las generaciones futuras, ante una situación incierta que tiene que ver con un fenómeno psicológico profundo y una ansiedad existencial ante la vida, ante pues, la muerte, pero es una emoción positiva, o sea, no la tenemos que ver como algo negativo, sino como algo adaptógeno que nos ayuda luego veremos también desde el psicoanálisis, a señalar lo que es real, ¿no? La solastalgia, que es otro concepto de Albert, un ecopsicólogo australiano, pues bueno, básicamente también se está estudiando, voy a pasar esto rápido, pero eso tiene que ver con la pérdida más local del medio ambiente que podemos ver, pues al lado de nuestra casa, en el río que tenemos al lado, la montaña y cómo se va perdiendo. Así como la ecoansiedad es algo más global, la solastalgia tiene que ver con una tristeza local ante ver directamente la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. Otro concepto que me gusta tratar mucho tiene que ver con el trauma climático. El trauma es un concepto que además está asociado a algo que viene de fuera. La ansiedad a veces puede también verse como algo que es de interior, pero el trauma es algo que recibimos, ¿no? Pues ante un desastre natural, ante diversas cosas que vienen de fuera, pues nos afecta. Hay dos tipos de trauma, planteo. Uno es el de separación, que tiene que ver con el trauma inicial del ser humano al nacer en una sociedad occidental desconectado de la naturaleza. Es un trauma fundamental que seguramente todos los seres occidentales vivimos, igual que a veces hay el trauma de separación de la madre, cuando una familia es desestructurada y entonces el niño sufre, ¿no? Esa separación pues con los padres, etcétera. Pues nosotros, como occidentales de entrada, ya tenemos esta separación con la naturaleza, de sentirnos separados, de sentirnos aislados y algo distinto, ¿no? Y es un trauma fundamental, ¿no? Y luego está el trauma de destrucción, pues eso, de ver cómo se está destruyendo nuestra casa y nuestro futuro, ¿no? Como digo, esto tiene que ver, pues, igual con un existencialismo ecológico, que le llamo, y Lacan afirmaba que la angustia es necesaria para que el deseo cuaje y emerja, este deseo de transformación, ya que es una señal de aquello que es real, de aquello que es auténtico, ¿no? Entonces, todo esto nos conmueve para movernos hacia dónde, hacia una ética del cuidado. Plantea Bussell 5 niveles de ética del cuidado. Es el cuidado al yo, a los otros, a la tierra, a nuestra visión del mundo y a nuestro relato, a cómo construimos el relato de la realidad. Esta imagen, que es de Miguel Brieva, que ha cedido para el libro, me parece muy interesante mostrarla porque de alguna manera se ven los dos estados de ánimo dominantes, ¿no? Pues la socioecoansiedad, que es bastante soterrada y extendida, pero no es útil para vender, y por otro lado el hedonismo depresivo, que es un concepto de Mark Fisher, que plantea que es, pues eso, la libertad de cartón piedra, el consumismo escapista hacia adelante, ¿no? Como, bueno, como vemos, pues con
guerras del petróleo que se están dando, ¿no? Como tirar la pelota para adelante y no querer solucionar, sino agravarlo más, pensando que podemos crecer infinitamente, ¿no? En un mundo finito. Entonces planteamos el proceso de duelo ecológico, que tiene que ver con el modelo de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que está ya bastante estudiado. Tiene estas etapas, la negación, el enojo, la depresión, luego está pues la negociación y la aceptación, ¿no? La aceptación que no es resignación, esto hay que entenderlo bien, nos plantea, por ejemplo, Weller, que es un antropólogo que ha trabajado mucho todo el tema del duelo en sociedades más originarias, y nos plantea que el duelo es un acto subversivo, una protesta contra una vida anestesiada, algo ancestral, instintivo que nos une a la experiencia de la pérdida, más allá de los consensos sociales de felicidad superficial y buen carácter y buen comportamiento característicos de nuestra cultura. Y James Hillman, que es el principal discípulo de Jung, nos plantea que si no estás de luto por lo que sucede en el mundo, estás aislado del alma del mundo. En este sentido, plantea que la depresión subyacente es una especie de adaptación. Bueno, en el libro hago un poco de un viaje metafórico también, de la mano de Timothy Morton, en su libro Ecología Oscura, donde pues, básicamente describo brevemente y recomiendo su lectura para entrar pues también en esas profundidades, digamos, de lo que sería el silencio y el misterio que él plantea en su ecología profunda, ¿no? Michael Mead llama a esta capacidad de penetrar en las profundidades de la tristeza una sabiduría oscura. Mead es otro antropólogo también. Y entonces, bueno, comento aquí que Cirición en su libro Ecología y Psicoanálisis define este delirio de negación, de creer que podemos crecer infinitamente, ¿no? Parafraseando a Boulding, un economista, solo un loco, bueno, con perdón, o un economista cree que es posible un crecimiento ilimitado en un mundo de recursos finitos, ¿no? Este sería el delirio de negación que plantea Cirición. Y bueno, y aquí pues hablo de esta intervulnerabilidad, que es un concepto donde todos nos sentimos vulnerables a la vez que somos interdependientes, y recomiendo y explico un poco así por encima en el libro también todo el tema de las madres por el clima, el tema del buen antepasado, de cómo se plantea una paternidad, una maternidad ante la crisis ecológica y cómo poder pensar a largo plazo también. Bueno, no entraré en los tipos de duelos de Picala, simplemente hablar del duelo no reconocido como ejemplo, que es, hablo del tema del duelo por las mascotas, ¿no? Hasta hace muy poco no se reconocía y alguien podía decir, bueno, es que he perdido a mi perro, a mi gato y me siento muy triste y la gente pues igual eso no lo entendía, ¿no? Ahora ya incluso hay derechos laborales que se plantean que uno puede pedirse un día por el tema de la mascota, ¿no? Con lo cual está empezando a no ser un duelo no reconocido, pero el del clima todavía lo es. 8 emociones climáticas. Bueno, vemos cómo se está trabajando bastante el tema y Marzak y colaboradores describen 8 tipos de respuesta a la crisis ecológica, la ira climática, que tiene que ver con la frustración de ver que no se está respondiendo a tiempo, la ansiedad climática, pues verse abrumados y estresados por lo que puede pasar a las futuras generaciones y a los hijos y a los seres queridos. La impotencia climática, pues puede entrar el pesimismo, la apatía, la falta de control y el desempoderamiento, ¿no? Y esto también tiene que ver pues con la solastalgia, ¿no? La culpa climática que tiene que ver con remordimiento, autoculpabilidad, responsabilidad por lo que sería las ambivalencias que todos tenemos, incoherencias diarias en un mundo capitalista donde es muy difícil pues abstraerse, ¿no? Y tener una huella ecológica regenerativa, que sería la que en teoría estaría bien que pudiéramos ir trabajando, pero ya como europeos, en principio de entrada, tenemos una huella de 3 planetas y en nuestros actos diarios pues se van dando ambivalencias que tenemos que ir pues de alguna manera como mínimo viendo y observando y asumiendo, ¿no? Entonces tenemos el aislamiento climático, que es poderse sentir desconectado, aislado con una preocupación y comprendido pues por el entorno, ¿no? Entonces por eso es muy importante pues ser parte de redes donde uno pueda expresar también sus preocupaciones, ¿no? Y sobre todo poder actuar.
Y ahí es donde entra el entusiasmo, ¿no? Cuando uno empieza a tener una vida proactiva y es parte de ese gran giro propuesto por Joanna Macy, pues se desarrolla la esperanza activa y el empoderamiento de que por poco que se haga, pues se está haciendo una acción significativa tanto a nivel individual como comunitario, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos el desprecio climático, que tiene que ver con las actitudes retardistas o negacionistas, que, bueno, aquí explico que Weintraub nos habla de tres tipos de negacionismo. La negación propia del ciclo del duelo, de no poder aceptar tanta realidad junta. El negacionismo ideológico promovido, digamos, ya desde hace pues, 50 años por las empresas que causan la crisis ecológica. Y luego también está el tercero, que es el que, bueno, he descubierto también y me parece interesante, que tiene que ver con este rechazo que, imagínate a alguien que trabaja pues, en una empresa cárnica o alguien que trabaja en una empresa de turismo, de aviación, o simplemente cualquiera de nosotros que le gusta pues, seguir consumiendo esos productos que sabemos que son muy contaminantes, entonces no queremos ver del todo para poder seguir con el mismo. Y todos tenemos una parte de eso y tenemos que trabajarlo, ¿no? Pues para profundizar en esa conciencia ecológica y asumir la gravedad y hacer los cambios necesarios. Entonces, la tristeza climática, pues eso, tiene que ver con el ver el daño que le pasa a los animales, a los ecosistemas y a los derechos de las generaciones futuras. Entonces, otro modelo de emociones, que es de la Climate Mental Health Network, pues, pues bueno, hay una serie de ejercicios que en los talleres pues suelo realizar que se plantean con esta rueda, pero básicamente pues os animo pues a observarla un poco si queréis pues ver si os identificáis o con alguna de estas emociones, estados anímicos. Os dejo simplemente unos 30 segundos para que podáis observarlo con calma. ¿Qué emociones os resuenan? ¿En cuáles podéis estar más familiarizados? ¿Cuáles menos? Incluso a veces hay una que lleva a la otra, a veces se dan dos a la vez. Y os invito a respirar profundamente mientras un poquito conectamos con alguna de estas emociones. Mirad también si hay más uno de los colores que otro, como de emoción principal me refiero. Yo os invito finalmente a que acabemos mirando alguna de las azules también. Y si has estado solo en la azul, también mira alguna de las otras. Pero si no, pues terminar con alguna también de las positivas. Y si alguien quiere comentarlo en el chat, pues bienvenido. En todo caso, seguimos adelante. Este es otro modelo, no voy a entrar aquí, pero tiene que ver con Albert. Y bueno, las dos primeras, bueno, la solifilia es ser capaz de entender la interdependencia y la tierra es sentirse ya parte de la naturaleza, ¿no? No solo mentalmente, sino sentir que uno es naturaleza y los otros, pues algunas de las que ya hemos visto. Hago también en el libro un paralelismo entre los colores y cómo nos pueden ayudar también, pero no lo incluyo aquí. Bueno, aquí básicamente empiezo el capítulo 4 que tiene que ver con los modelos de conciencia ecológica. No voy a entrar ahora en lo de Davenport, pero sí voy a explicaros brevemente uno muy simple que luego se desarrolla en otros más ampliados, pero el modelo de flujo de la acción climática de Cox y Flynn. Este modelo también está inspirado en el ciclo de duelo. En el estadio uno no hay vínculo con la crisis, se da la negación, la refutación, ignorar las evidencias, ¿no? Sabemos que, bueno, hay mucha gente que prefiere estar allí. En el estadio 2 se reconoce la necesidad de cambio, pero no se siente que uno sea parte de la solución ni empoderado para actuar, ¿vale? En este estadio 2 y hay tres subestadios, se minimiza la gravedad o la urgencia.
se señala hacia afuera, descargándose o evitar asumir responsabilidades. Y surge una sensación de insignificancia, falta de poder. ¿Qué puedo hacer yo? No sé dónde empezar, hay demasiado por hacer. Bueno, en el estadio 3 es cuando aquí uno empieza a desarrollarse en el empoderamiento y se toma conciencia de que aunque sean pequeñas y a veces imperfectas, nuestras acciones tienen valor y capacidad de cambio. Se reconoce y empieza a gestionar la ansiedad y otras emociones climáticas. En este estadio 3 hemos pasado de estar desempoderados, de no actuar, a empezar a hacer pequeñas cosas, a empezar a gestionar estas emociones. Y en el estadio 4 ya es cuando el cambio es sostenido con una intención de transformación, incluso pues laboralmente, se empieza a influir en otras personas, fomentando una cultura de cambio. Aquí en algún punto, en algún momento, podría darse un retroceso al 2C, si en algún momento pues uno tiene un burnout o recibe nuevas informaciones y vuelve a sentir el desempoderamiento, la impotencia. Pero en estos casos, pues eso, el cuidado mutuo, el autocuidado, reajuste de metas es fundamental para evitar estancarse y volver al estadio 3 o incluso volver al estadio 4. Tenemos cómo se comunica, nos plantea Richard Loeb en su libro, cómo comunicamos, bueno, en los medios de comunicación sobre todo, pero cualquier persona que esté interesada en hablar del tema, la crisis climática. Se habla de tres generaciones, recomiendo la lectura de Richard Loeb, todos sus libros. La primera generación tiene que ver con advertir de los peligros ambientales, pues ya esto desde la primavera silenciosa, pues que se viene haciendo, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo. En la segunda generación se empezó a promover el capitalismo verde y todo lo que fue, pues bueno, un intento de cambiar desde dentro el sistema, promoviendo pues esto, pues las paneles solares, coches eléctricos, energías renovables, etcétera, etcétera. Vemos seguramente que es insuficiente y que tiene que haber un cierto decrecimiento del consumo para poder, digamos, cumplir los protocolos, ¿no? Y llegar a que no subamos más de 1,5 grados. Bueno, ya hemos subido, pero nos sigamos subiendo. Pero es importante seguir también promoviendo pues, una cierta adaptación desde el sistema, aunque también hay que ver si podemos cambiarlo un poco. Y la tercera generación ya tiene más que ver, me refiero de comunicar, esta nueva forma más actual, tiene que ver con comunicar los beneficios de la salud física, mental y comunitaria que aporta esta reconexión con la naturaleza. O sea, ya es pasar a valorar la naturaleza, la renaturalización urbana y poder valorar ese contacto, bueno, con lo que somos, ¿no? Con ese vínculo natural que hemos de recuperar con la naturaleza y esperemos que eso nos ayude a amar y a conocer más, ¿no? Que al fin, finalmente es lo que necesitamos, conocer y amar más a la naturaleza, ¿no? Entonces, esta forma más actual que tiene que ver con la biofilia, con estos talleres que vamos realizando con las empresas, de adaptar los entornos laborales, etcétera, etcétera, pues tienen que ver con eso, ¿no? Con reverdecer la mente y nuestros entornos. Bueno, vamos a hablar rápidamente de mecanismos de defensa psicológicos que tienen que ver con el psicoanálisis, de cómo, por qué negamos, de qué maneras negamos tanto la realidad como la necesidad de acción. Muchas veces estos mecanismos en teoría son adaptativos, pero cuando se convierten y se estancan y se fijan, pues dejan de ser adaptativos, ¿no? Racionalizar, pues bueno, es dar justificaciones para el por qué no hacer las cosas. Bueno, si los otros no lo hacen, ¿para qué lo voy a hacer yo? Etcétera, etcétera. Darse justificaciones para la inacción. Negar, pues bueno, pues ya lo hemos dicho, la proyectar es atribuir a los otros, quitándose la responsabilidad, ¿no? A veces, bueno, hablamos de que los culpables pueden ser la élite o pueden ser las empresas, pero igual seguimos comprando en las mismas empresas luego a las que criticamos, o pues, nosotros también entender que en comparación con un tercio de la población mundial, nosotros también somos la élite, ¿no? Con toda la gente que vive con 1 euro al día. El desplazamiento, pues aquí, aquí tiene que ver con desplazar nuestra ansiedad hacia pues, los más vulnerables, ¿no? O sea, todos los problemas pues, tienen que ver con la inmigración, con, bueno, pues eso, atacar a los más vulnerables. Vemos cómo políticamente eso se utiliza, ¿no? Cuando en realidad, pues al final las víctimas no tienen nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Simplemente tienen que hacer lo que hacen porque son víctimas, ¿no? Entonces el desplazamiento
tiene que ver también con canalizarlo pues hacia otros temas, no esto, el desplazamiento es el que ahora está explicando. La intelectualización pues tiene que ver pues bueno, convivirlo, pero desde lo racional y no sentirlo. Bueno, uno puede conocer todos los modelos climáticos, puede saber lo que va a pasar, pero como si no nos afectara, ¿no? Cuando en realidad pues ya nos está afectando, ¿no? Entonces, cómo eso puede afectar nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestros descendientes. Entonces, todo eso, pues, quiero decir, lo adaptativo es sentir algo ante eso, ¿no? Reducir el problema a lo simple, bueno, yo es que ya reciclo, ¿no? Y con eso ya pues quedarse tranquilo, bueno, y adaptarse como si no hubiera nada que hacer, que al final es una desadaptación, es una resignación, ¿no? Entonces, bueno, ante todo eso, lo que nos propone Marshall, que sugiere bueno, que ha traducido pues estos mecanismos de defensa al tema ecológico, sugiere pues unas estrategias que es reconocimiento consciente de nuestros mecanismos de defensa, una conexión emocional, pues bueno, ante lo que sucede, reconectarnos emocionalmente para vincularnos de forma profunda con el problema, una responsabilidad compartida, ¿no? Enfocarse en la acción colectiva también y pequeñas victorias, ¿no? Celebrar pues, los pequeños cambios en el consumo o las pequeñas victorias colectivas en nuestros movimientos sociales. Aquí vemos este pequeño modelo también muy práctico, muy visual, del cambio sustentable. Os invito a que os posicionéis pues, en este momento o en este momento de vuestra vida o en general, como soléis estar, pues bueno, en el eje de la motivación y de la acción, ¿no? Puedes tener una alta motivación y baja acción, pues porque no sabes dónde actuar. A veces pasa, ¿no? Pues me gustaría cambiar las cosas, pero no sé dónde, cómo. Puedes tener una baja motivación y alta acción pues porque estás, digamos, participas de movimiento, pero en ese momento puntual pues tienes baja motivación. Entonces, bueno, ahí el burnout, pues poderse como cuidar también, puedes estar desmotivado y inactivo, que es, bueno, pues esto pues a veces pasa, pero habría que salir de ahí. Y luego la alta motivación y la alta acción, pues tiene que ver con el fluir, ¿no? Cuando pues estás súper motivado y en acción y todo fluye en un estado, pues bueno, ahí recomiendo leer el libro Fluir. Bueno, mirad si os podéis situar en este momento, en cuál de los cuatro quizá estáis y cómo y dónde querríais estar, quizás. Y pasamos. Este es un modelo mío propio que he hecho a través de la programación neurolingüística, los niveles neurológicos que plantean de los diferentes niveles neurológicos, el sistémico, de identidad, de valores, creencias, capacidades, comportamientos y el lugar concreto, el ambiente, y cada uno responde a una pregunta. Entonces, para hacer un examen de conciencia, pues estaría bien transformar cada uno de esos niveles. Al cambiar uno, obviamente, pues todos están interconectados, pero vemos que los podemos trabajar todos, ¿no? O sea, qué comportamientos tengo en ciertos lugares, necesito aprender ciertas cosas para mejorar mis comportamientos, qué creencias y valores. Eso funda mi identidad. Esto, bueno, hoy no lo comentaré mucho, pero el tema del self ecológico, de cómo nos sentimos interdependientes con todas las especies y eso también nuestra identidad también más amplia y conectada con una visión sistémica, con una cosmovisión pues más interdependiente, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de esos niveles pues se puede ir transformando para ser ecológico, ¿no? No entraré más ahí, pero si queréis luego en el debate. En el capítulo 6 es donde entro ya en las propuestas. Tiene que ver pues con varios modelos. Rorschach fue el primero que habló de ecopsicología y plantea que la crisis ambiental es también una crisis psicológica y que la reconexión con la naturaleza es esencial para el bienestar humano, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los beneficios, con las bondades de la naturaleza, ahora hay un libro que explica muy detalladamente en cada uno de los sentidos, pero se han hecho muchísimos estudios de cómo pues simplemente 90 minutos al día en un entorno natural disminuye las rumiaciones, reduce la actividad en la corteza prefrontal, también aumenta la creatividad, un baño de bosque incrementa eso, la creatividad en 50%, especialmente en la resolución de problemas complejos, también a nivel
de la cognición, ¿no? Pues ayuda a restaurar la atención, la claridad mental, reducir el agotamiento mental, también con el TDAH. Y bueno, y a nivel físico, pues reduce el cortisol, quiere decir el estrés, reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y estar en la naturaleza, pues también mejora el sueño, fortalece el sistema inmune, disminuye los trastornos relacionados con el estrés en general. Con lo cual, todo bien. O sea, lo que necesitamos es, pues, un poco salir de lo que Richard Lowe nos ha planteado como hipótesis de trastorno de déficit de naturaleza, que tiene que ver con los que os comentaba del trauma, pues, fundamental de separación, ¿no? Hemos vivido millones de años como especie en contacto con la naturaleza y de repente en los últimos 300 años nos hemos aislado, nos hemos desconectado y eso de entrada ya produce un estrés y una ansiedad que nos desequilibra así de entrada, con lo cual el contacto con la naturaleza, como todos bien sabemos, pues es sanador simplemente, ¿no? Y bueno, y Rosa ya nos afirma que los psicoterapeutas han analizado las clases de familias, las relaciones disfuncionales, pero no han trabajado todavía mucho estas relaciones disfuncionales con el medio ambiente, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, en el capítulo 6 hablo también de pues el arte terapia basada en la naturaleza, un curso que doy en el Instituto Poiesis y otras cosas que se pueden trabajar como con los ambientes, la biofilia, que estamos trabajando también con Mónica y otras cosas que se trabajan también, por ejemplo, con las personas de alta sensibilidad. Le dedico también un capítulo con el encuentro con lo salvaje. Hay varios enfoques de la ecoterapia que manejo. Bueno, os he presentado esto, pero... Y en el capítulo 7 finalmente, pues ya me voy a ver cómo la imaginación ecológica y la ciencia ficción ecológica pueden descolonizar los imaginarios de futuro. Recomiendo pues una serie de novelas, una serie de libros, digamos, explico un poco, hago un poco una reseña de ellos y, y vemos también esto, algunas películas y series que están bastante recomendables. Planeta Libre es como bueno, un manifiesto ecologista. Planeta Recolectores es, bueno, una serie de animación, la mejor del 2023, donde se ve toda la simbiosis de diferentes especies. La serie Colapso, quizá interesante revisarla. Un año difícil, una película francesa cómica, donde sale el concepto de coansiedad por primera vez. No mires arriba, tenemos en el Colegio Oficial de Psicólogos un vídeo ya colgado en su canal de YouTube donde dimos una charla explicando desde esa película los mecanismos de defensa y bueno, y eso. Y esa diferencia entre el cyberpunk y el solarpunk, que tiene que ver con imaginar esas ciudades verdes llenas de especies. Podría seguir, y de hecho tengo más presentaciones sobre Joanna Macy y el trabajo que reconecta, pero creo que de momento lo dejaré aquí, en esta presentación, y la del trabajo que reconecta, pues en otro momento la podéis ver también en mi canal o lo comentamos más también en el debate, si os parece. ¿Vale? Entonces voy a dejar la presentación aquí y entramos un poco en comentar cosas y... Bueno, gracias Daniel por tu presentación. En varias ocasiones has mencionado puntos que están interrelacionados, como cuando has mencionado que hablaba de la necesidad de sacar esta angustia, ¿no? Como manera de iniciar el proceso. Y esto tiene que ver, pienso yo también, con una de las últimas cosas que han mencionado acerca de las relaciones disfuncionales con el medio ambiente. ¿Ya? Y yo pienso, quizás por deformación profesional, que si queremos actuar tenemos que ir a la causa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, has esbozado causas complejas, como sería la conexión con la naturaleza, en relación a la conexión con la naturaleza. Y en base a esto, les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿La desconexión con la naturaleza está impactando en nuestra inconsciente? En tu libro hay una parte donde mencionas a Jung
cuando habla de esto, ¿no? Que hemos perdido esa conexión interna con la naturaleza. ¿Qué crees que nos está pasando, Daniel? ¿Y por qué? Cuando hemos sido, porque nosotros hemos colaborado en el marco de las organizaciones, ¿por qué? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Se podría estar moviendo este inconsciente cuando nosotros hacemos este trabajo que reconecta en las organizaciones? ¿Podría hacer esto? ¿Y cómo nos está afectando esto? Porque es que tú hablas y lo mencionas en el libro de una desconexión inconsciente que nos podría estar afectando allí. Claro, de hecho es un poco el tema este de la biofilia, ¿no? O sea, la biofilia es el concepto de Wilson que planteaba como que tenemos un amor natural a la naturaleza por todos los millones de años que hemos vivido en ella. O sea, para nosotros, para el ser humano, es natural querer a la naturaleza, o sea, sentir amor por la naturaleza. Él planteaba esto que es la biofilia, ¿no? Pero claro, cuando nos hemos desconectado, pues nuestro objeto de amor ya no está, porque prácticamente no tenemos ese contacto con la naturaleza, con lo cual eso nos afecta, pero no nos damos cuenta. O sea, porque es tan fácil como cada vez que vamos a la naturaleza, pues uy, tengo que ir más, ¿no? A la naturaleza. Eso es la frase típica cada vez que vamos a la naturaleza. O sea, nos decimos, tengo que ir más y luego, pues muchas veces ya no vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la sociedad nos arrastra en toda una serie de cosas, de simulacros que nos llevan por muchos lados por el hedonismo depresivo y estamos desconectados, ¿no? Entonces eso inconscientemente nos afecta, claro. Jung empezó a tratarlo y Hillman, que es su discípulo principal, pues ya toca mucho más, ¿no? El tema de cómo ese inconsciente colectivo pues está de alguna manera afectado también por eso, ¿no? De hecho, Rosak habla de ese inconsciente ecológico también de cómo de alguna manera, pero es que básicamente somos seres también biológicos, ¿no? Aparte de seres culturales. Somos seres que han respondido. De hecho, hay un ejemplo que quizá no es tan místico, pero es muy práctico, ¿no? O sea, nuestro cerebro está preparado para responder a peligros inminentes, a peligros evidentes, a peligros que podemos ver, pero en cambio no está tan preparado para reaccionar ante peligros futuros por nuestra configuración biológica, con lo cual eso es una de las razones que Eve Weber, una psicóloga que ha estado también vinculada al IPCC, al panel de expertos de cambio climático, ya plantea, ¿no? Esa paradoja entre la respuesta inmediata y una respuesta a largo plazo, porque no tenemos esa mirada a largo plazo. Entonces, biológicamente, pues no estamos de alguna manera configurados. Tenemos que hacer ese cambio de chip para que no sea inconsciente, sino llevar al consciente lo que está pasando en la naturaleza, porque todos lo sabemos, pero prácticamente no lo tenemos presente en nuestro día a día. ¿Dónde está? En el inconsciente. Entonces, de alguna manera nos afecta. Todos sabemos la degradación medioambiental, los efectos que tiene, pero si no lo hablamos, si no lo hacemos presente, pues se mantiene ahí, de alguna manera nos afecta, ¿no? No sé si... Daniel, ahora cedo la palabra, pero me has llevado a recordar una frase, ¿no? Porque hay personas que ante esta negación, este hedonismo depresivo, ¿no? Llegan como a llamarlo destino, ¿no? Como si ya no hubiese mucho por hacer. Entonces me has llevado, con toda esta reflexión que has hecho, a aquella frase también de Jung, como era que rezaba, ¿no? Hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, lo llamaremos destino, era algo así. Entonces, creo que allí reside gran parte del trabajo y del término conciencia ecológica, no dejarnos rendir. Claro, es asumir la responsabilidad en cada acto, en cada pensamiento, palabra y acción, incluida nuestros actos de consumo, ¿no? Y Sí, si consumimos la tierra o tratamos bien a la tierra. sí. Lo llamarías un estado de sufrimiento inconsciente. Claro, hay un estado latente, como hemos visto en las encuestas, ¿no? Del cual no se habla Sí, mucho y del cual está ahí presente en, sí. en los jóvenes y seguramente en los no tan jóvenes también, y que está latente aunque no se hable de ello. Bueno, pues muchas gracias, Manel. Yo ahora, Manel.
Pésate. Por ejemplo, Manel, ¿no me escuchas? Manel, sí, sí, estoy Manel, escuchando, sí. pésate. Me gustaría tu reflexión sobre el Bueno, sufrimiento. mi reflexión es que, claro, hablamos tanto de sufrimiento y el sufrimiento pues es necesario, nos mantiene, ¿verdad?, ahí porque forma parte de la vida, pero la verdad es que nos escapamos del sufrimiento, ¿no? El ser humano tiene la necesidad de escaparse del sufrimiento. Nos preocupa un tema, pero no hablamos de él porque no queremos hablar del sufrimiento, queremos hablar de los placeres, ¿no? Yo solo quiero hacer alguna reflexión y luego si acaso haremos alguna más, pero estoy ansioso por oír a Mar, ¿no? Con su experiencia de campo, ¿no? Pero claro, hablamos mucho de todos los efectos dañinos que hay. Claro que es cierto. Si no hay un sufrimiento, si no hay un aspecto emocional que determine la toma de conciencia, no la tomaremos. O sea que debe haber una emoción, pero debe haber un razonamiento, ¿no? Un sentimiento de dolor, de tristeza, de desgracia, ¿no? Pero ahí, con un fuerte razonamiento y conjugando esto, podemos encontrar una luz. Y esta luz pienso que hemos de dominarla usando palabras. Nos pasa igual en el mundo de la prevención. Hablamos de riesgo, de daño, de pérdidas, de salud, pero no hablamos del placer que representa trabajar por el bien común, del placer de compartir con gente como nosotros, que estamos hoy aquí, para encontrar maneras de luchar por un mundo mejor, ¿no? Porque es encontrar sentido ahí, ¿no? Ante la desesperación. Solo juntos pienso que podemos encontrar sentido. Y en ese sentido también está el placer, ¿no? El placer, el entusiasmo. La palabra la apuntó, la apuntó mi nota donde hablamos de entusiasmo por el clima. Pero claro, habías apuntado 12 si no recuerdo mal, de indicadores de daño, de pérdida de salud, ¿no? Ambiental. Pero solo había uno que hablaba de el entusiasmo por el clima, ¿no? Es eso lo que me gustaría que trabajáramos, ¿no? ¿Cómo buscar el entusiasmo? Pienso que de manera colectiva, ¿no? Ha de surgir. Surgir, nos pasan meses, Sí, ¿no? Solo personas cuando estamos en unos intereses, en unas sinergias, nos podemos aprender uno del otro. Tú me enseñaste, Daniel, hace bastantes años a penetrar en la vida de Joanna Macy y me sirvió muchísimo. Si no hubiera sido por ti, yo no hubiera conocido a Joanna Macy en su momento y entendí ahí perfectamente que había que sufrir para tomar conciencia del sufrimiento, superar el duelo y ponernos a actuar, ¿no? O sea que es muy importante, ¿verdad? Conjugar los aspectos de sentido, de placer también, de bienestar por trabajar por un mundo mejor, ¿no? Y por defender la naturaleza, ¿no? O sea que hemos de entender a los jóvenes ya. que están desesperanzados, ¿no? Pero también los Mm, jóvenes son la gran esperanza del futuro. Son mucho más conscientes de este futuro incierto que tenemos. Pero claro, hemos de dar instrumentos y medios para actuar, ¿no? Y para que puedan sentirse arropados y no dispersos, ¿no? Pero yo creo que Mar nos podría ayudar un poquito a avanzar sí. en esta reflexión. Sí, Mar. ya pensaba invitar a Mar, pero quiero antes concluir una de tus palabras y que Daniel nos lo aclare. Tú has Bueno, dicho el placer de trabajar por el bien común, importantísimo. Entonces, Daniel, podríamos decir que este placer que experimentamos al trabajar por el bien común, podríamos decir que estaría en la misma amalgama emocional de la esperanza activa. La esperanza activa sería este placer. Claro, bueno, sí, depende sí, de cómo usemos las palabras, ¿no? Pero en la palabra placer, para, por ejemplo, en el libro de Fluir, ¿no? Se distingue el placer del disfrute, ¿no? El placer sería el placer de los sentidos, que sí, obviamente pues hay que tenerlo, ¿no? Pues una buena comida, pues un buen olor, cuando vamos a la montaña, de hecho los beneficios de la naturaleza, en este libro se habla mucho de cómo los sentidos, la naturaleza nos beneficia, ¿no? Pero por otro lado está en este libro lo que hablan del disfrute, que tiene que ver con la felicidad griega, la eudaimonía, ¿no? Que es un disfrute que tiene que ver con un sentido. sí. No confundir con un placer del carpe Un diem, placer de efímero, un vivir el placer momento. efímero, No, no. Claro, sino no. con un sentido Conmigo. vital que nos lleva pues a trabajar en colectivo hacia un propósito y eso cuando estamos plenamente activos es lo que nos da ese fluir, ese estado de la mente, ¿no? Por otro lado, comentar también el tema del sufrimiento. No es que, bueno, obviamente entiendo lo que has dicho, hay que sufrir, ¿no? No es que haya que sufrir, hay que reconocer el sufrimiento del mundo, ¿no? De alguna manera, o sea, hay que reconocer que en el mundo hay sufrimiento y verlo y empatizar pues con el sufrimiento de los albatros que estás comiendo tapones de plástico y mueren por el plástico, o de las ballenas, o el sufrimiento de todas las especies en este momento en una sexta extinción, ¿no? Donde se van
pues eso, sus ecosistemas se van degradando, no solo el sufrimiento humano, ¿no? Sino todas las especies. Y desde ahí, pues una vez hemos abierto el corazón, pues llevar toda la compasión y todo el amor en ese trabajo pues eso, de disfrutar para cambiando las cosas, ¿no? Mm. Bueno, Y, ahora yo creo que es muy valioso la apreciación de Marc Farrell. Marc Farrell tiene una trayectoria que la ha llevado a trabajar con sociedades en distintas velocidades de desarrollo. Entonces nosotros podemos estar viendo las consecuencias, pues en Barcelona, que no serán las mismas en las sociedades de desarrollo. Entonces, nos gustaría, Mar, que compartieras de manera cercana como una comparativa o qué comparativa establecerías en cuanto a la conciencia del entorno, en cuanto a la conexión con la naturaleza de estas diferentes culturas. Bienvenida. Gracias, Mónica, y gracias, Daniel y Manel, por vuestras aportaciones. Y yo estoy encantada de estar aquí y participar porque me está inspirando un montón, sobre todo esta parte última tan entusiasta que creo que de la que tenemos que aprender todos y que me encanta como introducción a lo que yo voy a comentar como comparativa de distintos países. Bueno, pues mi aporte de valor viene a ser por lo que, como bien habéis contextualizado, he viajado y he vivido en distintos países. La gran conclusión que saco es que la relación con la naturaleza no se vive igual en todas partes y que como más viva es esta relación, más sentimiento de comunidad, de sentido y de pertenencia hay en esa comunidad o incluso en ese país. Cuando la naturaleza no se concibe como un paisaje, como un decorado, sino como parte del día a día, de la vida cotidiana, cambia la manera de consumir, la manera de convivir y la manera también incluso de imaginar el futuro. Para dar un poco de ejemplos de esto y hacer un poco de comparativa, voy a mencionar algunos de los sitios donde he podido viajar o vivir que me han resultado pues, interesantes para el tema de hoy. Sin ir muy lejos, Berlín. Ahí yo presencié una conciencia ambiental compartida que lleva a prácticas compartidas sostenibles muy fuertes, porque, por ejemplo, ahí se promueve mucho lo que es el mercado local, el consumo de ropa de segunda mano, incluso de donación y de intercambio. Hay uno de los pocos supermercados veganos del mundo y hay mucha concienciación en base a lo que uno consume, si es necesario o no. Después, un país que me sorprendió muchísimo es Japón, por ser un país muy desarrollado, pionero en muchos aspectos, súper desarrollado a nivel de infraestructura, robótica y tantos aspectos, pero a la vez que su religión ancestral, que es el sintoísmo, se define por una característica muy, muy clave y especial que tiene, es hacer sagrados a elementos naturales tan sencillos para nosotros como puede ser una piedra. Y eso no se ha dejado de lado por mucho que este país se haya modernizado. Entonces eso ha dejado una huella cultural profunda en su manera de vivir la vida y de sentirse parte de la naturaleza. Y también hablar de Costa Rica, que es el país donde trabajo y vivo actualmente. Es un país muy vinculado a sus recursos naturales y que ha hecho de la sostenibilidad parte de su identidad. Por ejemplo, su sistema eléctrico está prácticamente 100% generado por energías renovables y tiene este concepto de ecoturismo que protege y da mucho valor a sus paisajes. Y de ello estos recursos naturales también conforman esta identidad compartida de su gente. Entonces, todo esto lo explico como ejemplos para hacer una pequeña reflexión, que yo es lo que he concluido un poco a raíz de todas estas experiencias y otras que ya no me voy a enrollar más, pero que es que esta conexión con la naturaleza no solo mejora los hábitos de uno, sino que también da sentido, sentimiento de pertenencia a algo más grande y permite sentirnos que formamos parte de un entorno que merece ser cuidado. Entonces, para mí la clave para promover esta concienciación ambiental
es dejar de percibir el cuidado del medio ambiente como una obligación moral abstracta que parece que así es como se percibe en muchos casos, y buscar el generar experiencias reales de vínculo y acción para que nos permitan, pues eso, sentirnos parte de la comunidad, entender nuestro entorno y de esta manera, pues quizá generar de nuevo la esperanza que decimos en muchos casos que se ha perdido. Y un poco eso. Bien, gracias, Mar. Muchísimas gracias. Realmente tu aporte nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza. Porque, Mar sí, ha sido muy inteligente y te agradecemos porque ha sido sí, positiva y podría haber explicado muchas desgracias y ha puesto sobre la mesa estas experiencias positivas que están en todas partes también, ¿no? Y que sirven pues para sacar las lecciones, ¿no? Sí, las situaciones tristes y desesperantes también nos alimentan de por qué suceden, por qué hemos llegado a eso, ¿no? Porque esta sociedad ha perdido la conciencia. Pues también de deciros que las sociedades recuperan la conciencia. Yo nací en las tierras del Ebro y ahí tenemos un gran río que se ha defendido como muerto en momentos cruciales de que iba a ser trasvasado y liquidado. Y estamos trabajando, defendiendo la recuperación del derecho del río como un derecho fundamental, ¿no? Porque hay una sociedad civil organizada que se levantó de la desesperación y se puso a trabajar. O sea, y entre las tierras del Ebro, pues hay una conciencia cívica del río muy alta. Somos conscientes que estamos sometidos al cambio climático y que el delta del Ebro puede desaparecer, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que estamos trabajando con ilusión, ¿verdad? De estos momentos, defendiendo, pues bueno, una revisión a fondo del plan estratégico, del plan de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se está reviendo un plan que la Unión Europea se considera que va a la baja, vamos a perder derechos. Pues no, estamos en un momento cívico que estamos cuidando de trasladarlo a la ciudadanía. Ahí está el gran reto, ¿no? ¿Cómo lograr que unas minorías concienciadas, activas, comprometidas, puedan lograr transmitir a la ciudadanía esta necesidad de sumatorio colectivo ante las grandes crisis, bueno, que estamos viviendo ya, ¿no? No es que van a venir, estamos ya inmersos en ellas, ¿no? Gracias, Mar, qué bien, qué bien. Si puedo hacer un sí, aporte que te ha sorprendido, ¿no? Que haya sido tan optimista, sí, porque quizá en el pasado hemos hablado y cuando volví del recorrido por Asia, Sí, quizá no era yo tan optimista porque vi mucha desconexión a nivel ambiental. Pero ahora estoy teniendo la oportunidad de vivir en otra realidad mucho sí, más conectada, que realmente forma parte de su identidad, la naturaleza del propio país. Y sí, mi bueno, aporte ahí a nivel laboral es desarrollar proyectos ambientales, entre otras cosas. qué Pero eso bueno, a mí me permite, como individuo, ver directamente el efecto, ¿no? El resultado de la acción concreta. en mi entorno. Entonces, exacto, a nivel concretizado. Pequeñas Con cosas. ello, mi perspectiva se ha optimizado Ha cambiado gratamente. completamente, ¿eh? Y Eres otra, casi no te conozco. Vamos bien, nos encanta. Muy primero bien. pues, sufrir, pero pues, luego luchar para el cambio. Exactamente, exactamente. no, pero bueno, yo creo que es un camino en que tú, Mar, todos nosotros, estaremos implicados, ¿no? Al tiempo que nos queda en la vida, porque creo que es lo más digno que puede hacer el ser humano hoy en día y es preocuparse por la naturaleza. Tú lo estás viviendo, tienes la experiencia en este marco, ¿no? De proyecto social, ambiental. Y entonces nos preguntamos, y aquí es esta conciencia colectiva lo que va a generar el cambio, es la colaboración, es el grupo, ¿no? En el caso de este libro de Daniel, que no solo nos ayuda, nosotros lo hemos comprobado yo personalmente, a afrontar la ecoansiedad y la solastalgia. Yo creo que todos hemos tenido como tintes de estados de ánimo con todo lo que estamos viviendo, sino que también yo creo que nos abre caminos, ¿no? De resiliencia y compromiso más allá de la comunidad con nuestras propias empresas. Cuando tú hablabas del sintoísmo y la piedra, hay pues una empresa, un grupo concreto, donde Daniel y yo hicimos una intervención
en este tema, en conexión con la naturaleza. Y una de las cosas que le comenté yo, que estaba luego en el día a día, Daniel estuvo en la sesión, dirigió los ejercicios, era cuando vayáis a la naturaleza, traer una piedra, porque será el recuerdo de ella. Entonces muchas veces no podemos ir, pero podemos traerla. Y ese es un pequeño detalle de lo que sería un diseño biofílico en un espacio de trabajo. Pero más allá, en nuestro, y la gente responde y después del primer impacto, ¿no? De que se hace esta reflexión en nuestra cápsula de conexión con la naturaleza, eh, pues tiene un impacto en el estrés. Claro. Y esto es muy importante en la organización porque las técnicas, los rituales, todas las estrategias que hace Daniel, entonces yo simplemente lo acompaño virtual con el grupo, damos círculos, todo muy activo y surgen actividades del grupo, como proponer a sus organizaciones, a sus sindicatos, por último que me dijeron, pues temas de energía solar. Entonces es muy tímido, parece increíble, en un sitio pues no tan distante, porque estamos en la rama judicial de Sucre, y como ellas mismas dicen que yo les pedí la fotografía y que me dieron autorización en la rama judicial, dice, todos los permisos son centrales, pero bueno, no las hemos enseñado, pero las enseñaremos. Hay que difuminar, me dijeron los rostros, y por favor di que ha tenido gran impacto en la rama judicial en el gobierno de Colombia. Y así de muchísima manera ha disminuido colateralmente el estrés. Y yo les hago lecturoterapias del canto de los pájaros. Esta es otra manera de llevarla a las organizaciones. Muy Bueno, bonito. pues Y ahí hemos de trabajar, ¿no? Yo quería sí, apuntar a lo que apuntó una cosa que me gustó mucho bueno, que me impactó de la exposición de Daniel, cuando habló de la ética del cuidado, ¿no? Esta palabra mágica, extraordinaria, que es el cuidar, ¿no? Cuidar, que además nos da sentido a nosotros, el cuidar es lo que provoca una gran satisfacción, ¿no? Poder ayudar al familiar enfermo o a la persona querida o a la persona extraña que encuentras por la calle y cruzas unas palabras de ayuda mutua y esto te sientes feliz, ¿no? O sea, yo me gustaría, además he conocido en Mieses algunas personas que son grandes cuidadores y han sido grandes ambientalistas, ¿no? O sea, que se fusionan perfectamente, me viene a la cabeza Arturo Boira en Canarias, ¿no? Donde sufrió, es un ambientalista, un defensor de la naturaleza, un estudioso de los mares, ¿no? Del mar, ¿no? Pero cómo está desarrollando hoy un compromiso sobre la no violencia, sobre el cuidado de las personas. O sea, y él me lo explicaba, ¿no? Cómo el cuidado de la persona despierta el cuidado por la naturaleza y cómo el cuidado de la naturaleza despierta el cuidado por la persona. Como tú muy bien, Mónica, estáis explicando en estos talleres tan bonitos que estáis haciendo que ni ese hemos de promocionar, ¿eh? En nuestras empresas de por aquí, ¿no? O sí. sea que Al hilo de lo que dices, Manel, tenemos un recuerdo. Hace unos 4 años, con la pandemia, el cuidado de las personas, y está en el primer documento de Mieses, estuvimos varios miembros y con varias experiencias. La experiencia que está allí todavía en ese documento es una foto donde estamos en la naturaleza haciendo el abordaje del estrés post-pandemia. Entonces yo creo que sí, que todo está tan interconectado, como decía Judith, que realmente su guía la he leído varias veces, tiene una sabiduría increíble y sobre todo me ayuda porque me ayuda a llevarlo a este terreno que yo creo que es un gran campo, que es llevar esto a las empresas. sí. Entonces tenemos que empezar a divulgarlo, que no crean que es una moda, que no, que esto tiene unas bases muy Pero profundas. pienso que ayudar a que las personas descubran, ¿eh? ¿Verdad? Descubran esta interrelación. Nosotros no podemos explicarlo más. Hemos de Sí, cuidar, trabajando con esta percepción, ¿no? Pues ayudamos a descubrirlo, ¿no? Yo quiero aclarar que Daniel me aclare. Cuando me dice estética del cuidado es pensar del yo, en el otro, muy importante, en la tierra, la gran madre naturaleza, la Pachamama. Y me gustaría que me aclarara nuestra visión y el relato, ¿no? Estos elementos que tú incorporas, porque nuestra visión es nuestra propia interpretación, ¿no? ¿Sigue siendo el yo o es más que el yo? Y el relato que es ya una toma de conciencia que interioriza realmente
esta externalización de lo que está pasando en nuestro medio. No sé, Daniel, ¿me puedes aclarar estos cinco aspectos que destacabas para que yo acabe vamos, yo y los que nos estamos escuchando entiendan bien este concepto de ética del cuidado, que me parece muy importante? Sí, finalmente tiene que ver con lo que hablamos del pensamiento, palabra y acción, ¿no? O Sí, sea, claro, cuando he planteado lo de los niveles neurológicos, había el nivel sistémico, ¿no? O sea, sí, cuando dices es el yo o más que el yo. Bueno, en sí. realidad ahí estaría un poco ambiguo si es el yo o más que el yo, porque no sé si podemos diferenciar el yo del más que el yo, pero sí que, No, yo soy el otro me hace y yo, que quiero entender, no, claro, yo el no es otro, yo egoísta que me miro en el espejo, es por que yo eso, soy por quien eso. soy, todos en base a lo que otro pues nos respetan, nos quieren, nos dicen, ¿no? Por eso, pero como para hablarlo, pues ponemos que el yo y el otro, ¿no? Pero de alguna manera, cuando hablamos de la visión, pues sí, tiene que ver con entender, por ejemplo, que en general, en el movimiento ecologista en Occidente, normalmente que viene de una tradición marxista, acaba no integrando la interculturalidad tal y como en realidad dicen que quieren integrar. Sí. Bueno, mi libro se iba a publicar en una editorial ecologista y no lo fue, pues porque hablo de budismo, hablo de pensamiento indígena, hablo de Jung y todo eso para el ecologismo clásico, pues parece Ya, que no era bienvenido, todo y que tuve personas que me apoyaron, pero no estaba integrado dentro del ecologismo. Y yo dije, bueno, pues igual tendríais que leer, le dije a la persona, a Eric Fromm, que era un freudo-marxista que integraba el budismo en uno de sus libros, ¿no? Ya en los años, no sé, 60 o 70, cuando lo escribió. Quiero decir que bueno, pero sí que tenemos un problema en el ecologismo pues occidental que nos cuesta integrar otras visiones del mundo, ¿no? Y bueno, y por eso cuidar la visión tiene que ver con eso, con cuidar cómo entendemos nuestra entender. visión del mundo, la interdependencia y eso obviamente nos ayuda también como veis en los niveles neurológicos, a cambiar nuestro comportamiento, porque si tenemos una visión de interdependencia, quizá dejamos de comer café injusto y dañar a personas de otros países al tomar café y empezamos un ejemplo, puedo Sí, poner mil, pero como algo sí, sí, ejemplo sí, sí. sencillo, y empezamos a tomar café de comercio justo para apoyar a las comunidades de Colombia o de otros países donde venga el café, ¿no? Con lo cual, esa visión está también cambiando nuestra forma de actuar. Y luego el relato, pues también, cómo comunicamos pues lo que nos preocupa, cómo nos comunicamos. Tiene que ver también un poco lo que me comentaba, algo así importante, Mar, del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, un Sí, poco recordando, bueno, o citando a Simone Weil, ¿no? En Echar Raíces, la importancia de sentirnos parte, ¿no? Y cuál es nuestro rol en este momento, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como una presencia activa, sanadora en el planeta Tierra, ¿no? En estos momentos. Y qué podemos hacer también para cuidar nuestras relaciones y qué podemos hacer para transformar nuestros relatos, ¿no? Un relato de crecimiento infinito en nuestros entornos, en nuestras empresas, para un relato quizá de poscrecimiento, de poscapitalismo, ¿no? Y transformar, pues, cómo construimos la visión de la realidad. Y ese sentido de pertenencia también entender, ¿no? Pertenecemos o en la historia profunda, ¿no? En Deep History o el tiempo profundo, ¿no? A una evolución de 3,5 mil millones de años. Ahora ya estoy entrando en Joanna Macy, ¿no? Y en cómo pues esta evolución también es un sentido de pertenencia en la historia de la evolución de la Tierra, en este momento histórico, y también un sentido de pertenencia al cosmos, como podría hablar Carl Sagan, ¿no? Entonces, bueno, entender dónde estamos parados, ¿no? Un poco quién soy yo, ¿no? Y desde ahí, pues quizá transformar y conocer y cuidar más a la naturaleza, desde esas raíces profundas, ¿no? Desde esa pertenencia sí. a esta Bien, tierra, ¿no? gracias. Gracias, Daniel. Estamos sobre el tiempo. Bueno, Isel está levantando Sí, la levanto mano la para mano. intervenir, pero gracias. Sí, Gracias, muchas gracias, Daniel, por toda la amplitud, profundidad y complejidad y todo lo que se está debatiendo aquí. Para mí es rico. Y bueno, lo que me preocupa, bueno, o me ocupa, y me ha ocupado mucho tiempo, es esto, como cosillas más prácticas, el eslabón entre lo que
hablamos a nivel más de vínculo interno, externo, vínculos profundos con nuestra realidad que nos acoge, que es la Tierra, esta realidad, y las prácticas, como hablaba Mar, que se implementan en unas sociedades y en unos países más que otros, y que de alguna forma no sé cómo han sido los procesos, como decía Mar, son ancestrales, que se han ido manteniendo. Y bueno, yo no sé tanto como vosotros, como vosotros, pero me preocupa esto también que apuntaba Daniel, por el, también he participado a épocas desde los años 70 y poco recientemente en grupos ecológicos, o en movimientos más bien ecologistas. Y entonces esta integración, que también yo la he sentido durante estos años entre política, ecologistas, personas que están en el budismo o en esta vivencia interna de conexión con el todo, y que todavía después de tantos años todavía cueste, ¿no? Entonces, para mí el reto es las personas que somos o que intentamos pues, ser más conscientes y irnos transformando y tal. Y yo he trabajado también en educación social y ambiental, más o menos, y algunos pequeños proyectos pedagógicos. Pues esto que se hace en educación, que cale, en, que sí que en personas minoritariamente cala, ¿no? Pero después no se traslada a una sociedad que la verdad yo sí que estoy en la línea de esperanza activa, porque no hay otra. Además, estoy sufriendo lo que se llama síndrome químico múltiple desde Anda. hace unas pocas décadas, que es que somos como nos llaman alertas de la vida, porque no podemos estar en un sitio que hay perfumes, donde se utilizan productos, todo el cóctel, digamos, ambiental, la sopa que hay en la atmósfera, todo esto invisible, pues a mí estar al lado de un móvil, no puedo hablar con el móvil cerca, por ejemplo, el dolor, yo y algunas miles de personas en España. Entonces, todos estos mundos que se viven y están algunos luchando, bueno, más que luchar, incidiendo, intentando incidir, pues, por ejemplo, uno de los bastiones importantes, que es Nicolás Olea, un científico, un médico que trabaja con, que ha investigado mucho y reconocimiento internacional, Nicolás Olea, que se van a los parlamentos, a las cortes, a decir no más tóxicos en la tierra, y que legislarlo cueste tanto, ¿no? Si cueste, y al contrario, que con lo que hablo con Ecologistas en Acción, que está luchando mucho en el Parlamento Europeo, pues vamos para atrás en el glifosato, en la contaminación, etcétera. Entonces, para mí sería que todas estas redes que existen y que a veces no persisten porque es tan fuerte el río, que yo hablo por nuestro país, ¿no? Que nos arrastra y aparentemente parece peor, cómo vamos, primero yo diría, entrelazándonos nosotros mucho mejor y bajando estas defensas intelectuales y barreras de que si el budismo está en un libro ya no lo publica una... Bueno, no me da algo más, creo que se me entiende, ¿no? Que quizás, bueno, sé que Daniel lo experimenta y quizás otras personas aquí también, y yo aquí no me veo, estoy en la noche. Bueno, pues esto quería comentar. Gracias, Gracias. Isel, por tus comentarios. Daniel, ¿quieres? Bueno, en realidad no sé muy bien. Sí, es importante mantener vivos los movimientos sociales que son los que en realidad cuidan el territorio, ¿no? O sea, actualmente se está desarrollando unos documentos de transición ecosocial por todo el territorio, de soberanía alimentaria, que contrasta mucho con las ferias estas macro de alimentaria y tal, ¿no? Y que tiene que ver pues con el comercio de proximidad, con la economía social y solidaria, con las redes de consumo que se pueden encontrar, pues páginas como Pamapam o la Chess o otros, pues Som Energía, pues todo el tema de la banca ética, hay un montón de soluciones que podemos hacer tanto individual como colectivamente y que al final, claro, para hacer todo esto hay que estar muy motivado, ¿no? Entonces, para eso hay que conmoverse y por eso todo el trabajo, ¿no? de la psicología ecológica para conmovernos, motivarnos y empezar a cambiar el consumo y los hábitos de consumo, ¿no? En general.
que al final es lo fundamental. Mm. Claro, Y sí, no, iba a añadir esto, el hecho de colectivizarse, ¿no? Que es lo que intentaba hacer la red de transición aquí en España, ¿no? O claro. Claro, y que al final lo que es saludable para el individuo también es saludable para la tierra, ¿no? Pues cuanto más ecológico sea un producto y menos contamine, pues más nos sentará bien si lo consumimos y más le sentará bien a la tierra cuando lo han elaborado, ¿no? Al final es un ciclo virtuoso, ¿no? Mm. El cuidado de uno también es el cuidado de la tierra, al final es recíproco. Mm. Realmente cuando tenemos conciencia del cuidado de uno mismo, yo llevo 40 y pico años en temas de autocuidado. A veces hay como boom, modas de autocuidado y no es fácil. Si fuera fácil, la medicina preventiva sería, no sería tan compleja. Entonces, pienso que sí es cierto que cuando tú entras en esta conexión, entras en un... Ve interés. ¿Vale? ¿Hola? No, ¿Hola? es un automático que me ha salido a mí aquí. Ah, vale. Pues sí, esta es una de las grandes tareas y qué bonito, ¿no? Sería conjugar lo que es todo este ámbito de la promoción de la salud en medicina del trabajo y en otros ámbitos médicos, la promoción de la salud, compaginarla con este autocuidado, ¿no? Una mayor conciencia que se expanda. Bueno, pues como vemos, los desafíos son grandes. Estamos sobre el tiempo. Si alguien pues desea para finalizar alguna aportación sobre este webinar, que encuentro que ha sido bonito. Muy bien, no, Y Daniel, de verdad, gracias. Con tu libro no solo hemos recibido conocimiento, sino también inspiración, ¿no? Para relacionarnos con el entorno y para ver en cómo nos inspiramos para actuar de manera colectiva. Gracias. Sí, Cada yo página comentar, Mónica, que lo podéis encontrar en ebook, en dos versiones, una más alternativa que otra. He hecho una segunda versión en plataformas alternativas con portada artesana, con lo cual tenéis también una... Pero al final el libro es el mismo y lo podéis encontrar tanto en ebook como que lo podéis pedir también. Bueno, Digo, pues de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a mm, todos los que nos habéis acompañado en esta webinar y pues quedamos pendientes con sus páginas, con las páginas del libro de Daniel. Cada página es una semilla, como dice él, una semilla de conciencia, de resiliencia y de un futuro sostenible. Nos queda un gran trabajo y pues muchísimas gracias a todos. gracias. gracias, Bueno, fantástico. Hasta adiós. Muchísimas pronto. gracias, chicos. Gracias, Mar. Gracias, Vamos a gracias ver Mar, eso. Un gracias gran placer. Miguel. Chao. Gracias, muchas gracias también.